de lo que les pedí que estudiaran la semana pasada, que era de de las rectas paralelas y perpendiculares, ¿verdad? Los ángulos alternos internos, los ángulos que quiero que tengan eso, esa hojita de su libro, quieren que la tengan a mano. Les pedí una tarea también que tenían que subir con la guía número 2. Les pedí, vuelvo a repetir, una guía que les pedí una imagen de cada uno de los ángulos que tenían que ustedes subir con la guía número 2, ¿verdad? Con la guía número 2 tenían que subir esos dibujos que les pedí, que era de la página número 12, donde estaba el ángulo alterno interno, el ángulo externo, el ángulo alterno el ángulo interno, el ángulo alternos externos y los ángulos correspondientes. Eso también tenía que ir como parte de la guía número 2. Si no lo hicieron, todavía ahorita en la noche pueden completar la tarea a través de los comentarios, ¿verdad? Lo pueden hacer. Entonces, vamos a ver el primero, que es el ángulo... por cierto, anterior a eso está lo de la recta paralela y perpendicular, ¿verdad? Las rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se van a cruzar, mantienen la misma distancia. Un ejemplo de una recta paralela es, por ejemplo, las líneas de la pizarra, ¿verdad? Las líneas de la pizarra forman una recta y van a conservar siempre la misma distancia, por lo tanto siempre van a estar, nunca se cruzan así como así, ¿verdad? Sino que cuando se cruzan esas dos rectas, forman ángulos rectos de 90 grados. Forman 4 ángulos rectos. Si, en este caso, cuando forman ángulos rectos, las rectas sí se llaman perpendiculares, ¿verdad? Si los ángulos miden 90 grados, cuando se cruzan, las rectas son perpendiculares. Nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, con la regla, que comienza en 0 y termina en 90, ¿verdad? Forman ángulos de 90. Las rectas paralelas explicadas, por ejemplo, son aquellas que nunca se van a cruzar. Como el caso de estas dos que acabo de dibujar aquí. Son rectas que siempre mantienen entre ellas la misma distancia, ¿verdad? Por lo tanto, no hay opciones de que alguna vez se vayan a juntar esta y esta y se vayan a cruzar. No hay esas opciones. ¿Comprendieron, jóvenes? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y la recta tangente o transversal, que es cuando nosotros tenemos estas dos rectas que son paralelas. Muy bien. La recta tangente o transversal es cuando tenemos dos rectas paralelas y de repente hay una recta que las cruza a ambas, ¿verdad? Esta recta de aquí, L, vamos a llamarlo esta recta L. Esta recta es transversal porque cruza dos rectas paralelas. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Muy bien. Cuando dos rectas son paralelas, por ejemplo, a esta recta le vamos a llamar L1 y esta recta de acá se va a llamar L2. Ya saben que le tenemos que poner nombre. Cuando dos rectas son perpendiculares, la forma de decir que estas dos rectas son perpendiculares, permítanme que se me olvidó grabar. Porque para los estudiantes que no están, después yo les reproduzco el audio. Ahí. Les decía, mande. Perfecto. O sea, decía que cuando dos rectas son perpendiculares, cuando fueron 90 grados, entonces, para decir que son perpendiculares, lo que hacemos es que decimos L1 y colocamos este símbolo, miren. Así como una T, solo que para abajo. L1 es perpendicular, significa a L2. A L2. Y así se representa una recta perpendicular. L1 es perpendicular a L2. Esta T hacia abajo, eso es lo que representa. Significa perpendicular. Y para decir que esta recta, si esta se llamara L1 y esta L2, para decir que estas dos rectas son paralelas, perdón, entonces se utiliza L1 y se utilizan dos plecas. Paralela a L2.
Entonces, las dos plecas del centro significan que estas rectas son, estas dos, L1 y L2 son paralelas. Quiero saber si me entendieron lo que les dije. Al 100%, profe. Muy bien. Sí, Vamos a profe. ver ahorita aquí un poquito ya de lo de la clase. Entonces, vamos a ver acá, voy a borrar esto. Miren, voy a estar borrando porque no puedo mover el teléfono, pero no tengo el aparato, ¿verdad? Entonces, lo tengo ahí sobre unas cosas y va a estar fijo. Tengo que estar borrando. Entonces, vamos a ver ahorita lo que son ángulos internos. ¿Qué para eso yo les pedí a ustedes? Profe, Dígame. hacía ángulos internos, son los que nos enseñó, a los que van por dentro. Ajá, muy bien, correcto. Ángulos internos son los que van por dentro de una figura, ¿verdad? Y en una recta, vamos a ver acá, vamos a dibujar dos rectas paralelas ahorita. Miren que yo lo hago a cálculo porque ya lo tengo años de haciéndolo, ¿verdad? Pero cuando uno va a hacer rectas paralelas, pues, lo más adecuado es medir. Entonces tenemos ahí las rectas y vamos a tener diferentes ángulos. Este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo H, miren. Este ángulo de aquí se va a llamar ángulo G, como está en el libro. El cuadernillo, perdón, mande. Le podemos poner cualquier letra, profe, no importa la letra que le pongamos. Ustedes pueden ponerle cualquier letra. Sin embargo, ahorita para la clase sí va a ser importante que manejemos las mismas letras, ¿verdad? Ok, profe, entendido. Muy bien. Este de acá va a ser el ángulo F. El otro va a ser el ángulo E. Este de aquí va a ser el ángulo D. Este de aquí va a ser el ángulo C. Este de aquí va a ser el ángulo B y el ángulo A el otro. Vamos a repetir, estoy viendo cómo lo llaman en el libro para que no haya problema ahí, ¿verdad? Porque si no, vamos a decir cosas diferentes al cuadernillo. Entonces, tenemos todos esos ángulos. Ahorita vamos a conocer los ángulos internos, como dice su compañero, son los que van por dentro, ¿verdad? Por dentro. Veamos, los ángulos internos, ¿cuáles serían los ángulos que están por dentro de la recta en esa figura? La C. El C, E. la D. Este ángulo está por dentro. Muy bien. ¿Qué otro ángulo está por dentro? La E, profe. El E. E, El F. ¿Qué otro? F y D. La E. La E, muy bien, la E acá. ¿Y qué otro ángulo más? La D. La F y la D. La F y la D, profe. El F, que lo teníamos marcadito ahí con rojo, y el D, ¿verdad? Estoy acá. Entonces, los ángulos internos serían los que van por dentro de esa recta y serían esos que ustedes mencionaron. Sería los ángulos internos sería el ángulo E, F, C, D. C y D. Esos serían los ángulos internos. Ahora vamos a ver los ángulos externos. ¿Qué significa la palabra externos? Que van por fuera. Que van por fuera, profe. Los que van por fuera, muy bien. Los que van por fuera. Entonces voy a borrar esto porque no ocupo saber cuáles son los internos. Ahora me interesa ubicar los externos. ¿Cuáles serían los ángulos externos ahí? Los que van por fuera. A, B, G, H, profe. Muy bien, correcto. Sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H, ¿verdad? Correcto. Serían esos. Así me era, profe. Mande. Mande, no le escuchamos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué le colocó un punto y no le colocó la vueltecita normalmente que se le coloca? No, porque bueno, es que no importa, lo que quería representarlos todos así para que todos se ubicaran cuáles eran, pero resulta que el marcador no me manchaba. No me manchaba, ¿verdad? Pero ahorita sí. Solo es para señalarlo. Se le comprende. Nada más, no se preocupe. Entonces serían los ángulos externos, serían el ángulo A, B,
G y H, profe. Yo le dicto A, B, G y H. G y H, correcto. Ahí estaríamos con los ángulos externos. Vamos a ver ahora los ángulos alternos internos. Uy, profe, ¿cuáles son esos? Ah, Los cuando alternos. le dicen la palabra alternos, ¿a qué se refiere? No sé, profe. En español. Si no en matemática, en español, ¿qué significa la palabra alterno? Como algo más, la alternativa, la segunda opción. Sí, ese es uno de los sinónimos. O sea, no está mal, no estoy diciendo que estoy mal, no está mal usted. Solo entiendo que esta es una de las opciones del idioma español. ¿Qué otro significa alterno? Son dos ángulos no adyacentes. Vamos a ver. La palabra alterno significa como cambiante, ¿verdad? Como que usted está en una fila y de repente yo esté formada en la fila y empiezan a contar así, 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Cambiando así. Salteado, profe. Es como correcto, Como así. contrario. Correcto, exactamente. Entonces veamos. Y si me dicen alternos y que son internos. Entonces, de los internos, solamente tengo un ángulo alterno interno es un ángulo, por ejemplo, este de aquí es alterno con este de acá, con el D. Esos dos son alternos, ¿verdad? Es decir, están como dijo su compañera, como salteados, como cambiados de lugar. Entonces sería alternos. El ángulo E y el ángulo D. ¿Qué otro ángulo es alterno interno? ¿Qué otra pareja de ángulos es alterno interno ahí? El G y el B, profe. B y G, profesora. No. Internos. Alternos. El G y el B. F y el C. F y C. El C está acá con el F, miren. Porque me está dando la palabra interno, no me está yendo externos, interno. Entonces, la otra pareja sería el ángulo C y el ángulo H. El ángulo H. Perdón, el ángulo este. Se le escucha entrecortado, fíjese. Polarizados. Explícame. Repítame de nuevo la explicación porque se le escuchó entrecortado. Ajá, exactamente. Correcto. Ahí sí vamos bien. Está al lado contrario, correcto. T y F, lado contrario de la recta transversal que los cruza. E y D, el lado... es que la palabra polarizados, no sé si está bien aplicado en esto. Vamos a dejarlo en la definición sencilla que dijo. Son de los lados opuestos. Son ángulos opuestos a la recta que cruza las dos rectas paralelas, ¿verdad? Entonces están en lugares opuestos. Ahí sí ya vamos en un lenguaje más sencillo para que aplique bien en matemáticas. Jóvenes, ¿entendieron eso? Sí, profe, yo sí lo entendí. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos a borrar aquí. Con cuidado. Y vamos a ver si puedo mover un poquito más acá la cámara. Ahí. Tengo miedo que me caiga. Entonces veamos acá, vamos a tener ahora los ángulos alternos externos. Ajá, ¿y eso a cuáles se referirán? G, D y los A, mismos H. del lado de afuera. Muy bien, pero ¿y que están en lado, en forma?
Contrario. externo. Contraria. ¿Cuáles serían los ángulos alternos externos ahí? Vamos a ver, díganme una pareja. El B. F, Muy bien, el A y el H, correcto. Sería este y este. El Sería B y el el- ángulo A y el ángulo el B H. y el G. Con el Profe, dije con la H. que la deje entrar. ¿A quién no dejo entrar? Para Nelly, que la deje entrar, dice. Y acaba de ingresar ahorita, ya estaba en la sala. Ya está. Es que lo que pasa es que miren, tengo que mover todo el teléfono porque estoy ahí. Vamos a ver. Y la otra pareja, ¿cuál era? El G y el B. El G y el B. Muy bien. El G y el B. Tenemos dos. B y el ángulo G. Y el G. Muy bien, ahí tendríamos ya la pareja de alternos externos. Vamos a ver lo otro que me dice, ángulos correspondientes. Vamos a borrar acá de nuevo. Si no miran, si me miran un poquito a largo la pantalla, ustedes la pueden acercar también en su teléfono. Entonces tenemos acá el ángulo, los ángulos correspondientes. ¿Y qué significa la palabra correspondientes? Vamos a ver a alguien que me diga algún valiente en español. No en matemáticas, en español. Los que no están en el mismo lado, profe. Por ahí alguien que me dijo algo así como que están en el mismo lado. Es No cierto. están. Ahí No están en el mismo lado, profe. están en el mismo lado de la recta, ¿así fue que me dijeron? Y es cierto, solo que aparecen en rectas diferentes, ¿verdad? Corresponden al otro que está hacia abajo. Entonces veamos. Por ejemplo, este ángulo de acá, el ángulo BF, ¿con qué ángulo creen ustedes que sería correspondiente? Con el Con B. el R y el H. ¿Con El D. B. Con el B. Muy bien, sería con el B. Ah, ahí me llaman con el H. No, con el H no es correspondiente con H. Únicamente F con el B. Y el B. Vamos a ver, ¿qué otro ángulo sería correspondiente? El E con la A. Y el A. Con la A. E con la A, correcto. Muy bien, el ángulo E con el ángulo A. Y E. Habrá más correspondientes ahí, aparte de esos. Habrán otros. El H y el B. El H y el D, correcto. Tendríamos este de acá, el H, el D, este que estoy pintando, y el H, miren. Están, solo que uno está hacia abajo para otro, pero este y este son correspondientes también. El H y el D. Y el otro más, ¿cuál sería? La G y la C. La G y la C, correcto. Sería el ángulo G y el ángulo C. Lo estoy poniendo en el mismo color porque no tengo otro, así que pero los pinto en el mismo color. El ángulo C y el ángulo D.
B. Entonces ahí tendríamos todas las definiciones que les pedí aquel día que ustedes hicieran en dibujito, ¿verdad? Los ángulos internos, alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos correspondientes. Ahora vean bien, ¿qué sucede aquí? Porque es importante saber qué es cada uno. Porque, por ejemplo, en el caso de los ángulos externos, perdón, de los ángulos internos, alternos internos, estos ángulos son iguales. ¿Cuáles eran los ángulos internos? Voy a quitar esto de acá. ¿Cuáles eran el ángulo E y D? E y D, estos dos ángulos tienen la misma medida. Y eso lo vamos a ocupar cuando nosotros querramos encontrar medidas de ángulo. El ángulo alterno interno tiene la propiedad que son iguales, son de igual medida, ¿verdad? Lo mismo sucede con el ángulo C y F, que es este y este, van a tener la misma medida los dos. Por una cuestión ahí de las rectas paralelas tienen los externos, sucede lo mismo. El ángulo A y el ángulo H, que es este de abajo, van a tener la misma medida los dos van a medir lo mismo. El ángulo B y el ángulo G, que son estos dos, también van a tener la misma medida. Entonces, todos estos ángulos son iguales. Y estos también son iguales. Es decir, cuando hablo de igualdad, es que tiene la misma medida, ¿verdad? Tiene la misma medida. Y los ángulos correspondientes también es igual. Este ángulo F y este ángulo B van a tener también la misma medida. Estos dos ángulos van a medir lo mismo, este y este. Entonces también estos son iguales. Lo mismo sucede con el ángulo D y H. El D y el H también van a tener la misma medida. Recuerden que estos forman par lineal, ¿verdad? Entonces van a tener la misma medida, son iguales. Y también los demás, la misma propiedad, que también son iguales. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, Muy profe. bien, vamos a ver si es cierto. Tómenle captura o apunten eso, decisión de ustedes. Profe, Porque ahorita... Profe, Dígame. yo le quiero decir algo. Ahí en Ajá. lo último de ángulos correspondientes, el último es C y G y usted le puso D. C y G. Muy bien, Y gracias. usted le puso D. Excelente, excelente. La felicito que esté en clase. Muy Qué bien. qué inteligente esa compañera. Muy bien. Entonces, quiero que le tomen captura de pantalla, quiero que ustedes escriban, no sé qué van a hacer, pero necesito que tomen eso porque ahorita en este momento vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ya, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. No, profe, yo no lo. Ok, tomen la captura, sigan escribiendo entonces.
Permítame un poquito. Solo voy a un alumno, creo que se salió. Ahí. Jóvenes, esos de segundo bachillerato 4. Esos de segundo bachillerato 4 no están subiendo tareas, solo los del 1 y el 3 subieron sus tareas, los del 4 casi no, como 8 estudiantes. Profe, yo se la mandé, profe. ¿Mande? Profe, yo se la mandé, pero gracias a usted ahora nos explicó cómo mandarla, porque yo se la mandé con estilo video, profe. Ah, Sí, ok, profe, también ok. la mandé. Bueno, sí, está bien. Ahí bueno, la completa si ustedes quieren, pero hay unos estudiantes ahí que solo como 9 o 10 estudiantes han mandado tareas. Profe, no se ve la otra parte de la pizarra. Sí, hasta hoy voy a abrirla para el que se equivocó en mandar, la verdad que corrija ahí. Entonces les voy a abrir hoy todavía para que manden las otras dos, las anteriores, pero solo hasta hoy, porque no vuelvo a hacer más excepciones. Profe, no se ve la otra parte de la pizarra. No, la que está escribiendo no se preocupe todavía, que no la hemos hecho todavía. Ya enfocada, ya voy a enfocarlo acá. Está bien. Ok, vamos, terminando de copiar esa parte, voy a enfocar la otra. Me dice la otra parte, calcular los valores de los ángulos desconocidos, ¿verdad? Entonces me dan únicamente la medida de un ángulo. El ángulo que me dan es el ángulo A, que mide 130 grados. Entonces ya esta medida de este ángulo ya la tengo. Este ángulo me mide 130 grados. Vamos a ver si se acuerdan de lo que hemos estudiado de los ángulos. Este ángulo, ¿con qué ángulo de estos de aquí sería igual? Con el H. Con el H, correcto, muy bien. Entonces, como este y este son alternos externos, estos dos, por lo tanto, el H también mediría 130 grados. Muy bien. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver acá. Este ángulo y este ángulo, ¿qué forman de lo que hemos visto anteriormente en la clase? ¿Qué tipo de ángulos son estos dos? El A que había y el B, ¿qué tipo de ángulos son? Vamos a ver, pero esto de la clase anterior, ¿verdad? ¿Son de la clase anterior? ¿Qué tipo de ángulos son los dos? Creo que son adyacentes. Externo. Adyacentes, sí, son adyacentes. Y aparte de adyacente, hay una cuestión ahí que hemos visto, que suman 180 grados los dos. ¿Qué tipo de ángulos son esos que suman 180? Suplementarios, Suplementarios. Suplementarios. Par lineal, porque los suplementarios pueden estar juntos o pueden estar separados, pero en este caso, como los dos son adyacentes, forman un par lineal. Por lo tanto,
Si este mide 130, ¿cuánto mediría el B? 50. 50, correcto. Mediría 50. 50 grados mediría el B, este es el H, ¿verdad? Muy bien. Vamos acá a otra cuestión, veamos. Que esto también de la clase pasada. El ángulo B y el ángulo C, ¿qué tipo de ángulos son? El ángulo B con el ángulo C. ¿Qué tipo de ángulos son? Esto de la clase pasada, ojo ahí, no es de ahorita. Interno. No. El ángulo B y el ángulo C eran un tipo de ángulo la semana pasada, la clase pasada. Compuestos por el vértice. Alternos externos. Ángulos alternos, profe. Y Alternos. el ángulo B y el ángulo C, vimos en la clase pasada que son opuestos por vértice. ¿Cómo son los ángulos opuestos por el vértice? ¿Cómo son esos dos ángulos? Son iguales, muy bien. Este también va a medir 50 grados porque es opuesto por el vértice, ¿verdad? Porque es opuesto por el vértice. Este ángulo C, ¿con qué ángulo sería igual? Con el G. Con el G, muy bien. ¿Qué tipo de ángulos son el C y el G? Sí, profe. Correspondiente, muy bien, correspondiente. Acá sería este correspondiente, por lo tanto también este mide 50 grados. 50 grados. Ajá, y el C también es igual con otro ángulo. ¿Con qué otro ángulo es igual allí? ¿Por qué tipo de ángulos son el C y el F? Alternos, internos, por eso son iguales, ¿verdad? Por eso son iguales. Ajá, ¿y qué pasa con el D? ¿Con qué ángulo es igual el D? Con el E, pero tenemos la medida del E. Con la H, profe. Con la H, con la H, D y H son correspondientes, entonces 130, ese también va a medir 130. Y hoy sí lo que dijo su compañero, el D y el E son iguales, por lo tanto el D también mide 130 grados. 130 grados. ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profe. Solo es ir utilizando el conocimiento que ya adquirimos, ¿verdad? El conocimiento adquirido. Entonces ya tenemos la medida de cada uno de los ángulos. Este es 50 por si vemos acá, este es 50. 50. Pregunto, ¿entendieron? Porque no vuelvo a explicar, no es problema. Profe, vuelvo a explicar mejor. Profe, le toma foto, porfa. De la parte de... Esperen, vamos a ver si puedo mover esta cuestión de aquí. Ahí no se ve tan bien tampoco. No se ve como un poco borroso. ¿Y ahí? Sí, se mira como un poco borroso, Ahí. miro yo. Ok. Sí, igual le va a tomar foto a los ejercicios, ¿no? En la teoría de los ejercicios. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio parecido a este. Solo que permítanme un momentito porque tengo clases con los de primero bachillerato ahorita y no les avisé que iba a... Permítanme. Muy bien. Ay, disculpen. Que estaba hablando a los de primero bachillerato y como estoy con el mismo teléfono. Ahora vamos a ver otro ejercicio de los... me dijeron que volver a explicar, ¿verdad? Vuelvo a explicar.
el ángulo que me dieron es el 130, que era el ángulo A, que es este de aquí. Me dieron esa medida que era 130. Entonces, para completar otra medida, yo podía utilizar varias cosas. Pero es que en matemática un procedimiento no está escrito, ¿verdad? Un procedimiento no está escrito. Por ejemplo, el 130 forma par lineal con el ángulo B. Recuerden qué tipo de ángulos son los dos, eso lo vimos en la clase pasada, el ángulo A y el ángulo B son par lineal, por lo que cuando se suman los dos deben dar 180, ¿verdad? Me daban 130, lo que faltaba para 180 es 50, 130 más 50 son 180. También el 130, el 50, por ejemplo, el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo C. Si son opuestos por el vértice, estos dos ángulos son iguales. Este y este son iguales, ¿verdad? Entonces, si este mide 50, el otro también mide 50. Ahí tenemos ya tres ángulos ya. Luego, el ángulo C con el ángulo F son alternos internos. Por tanto, si son alternos internos, son iguales, ¿verdad? Son iguales. Entonces, este mide 50, el otro mide 50 también. Luego, me dijeron por ahí que este ángulo, el 50 con el ángulo G, el C con el G, eran correspondientes. Si son correspondientes, si este mide 50, este también va a medir 50. Lo mismo pasa con el D y con el H. Si este mide 130, el otro también va a medir 130, ¿verdad? Va a medir 130. Luego, el ángulo D y E son alternos internos, por lo que si este mide 130, este también va a medir 130. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Lo que pueden hacer para resolverlo, lo que pueden hacer ustedes para ir resolviéndolo, por ejemplo, es ir escribiendo aquí. Vaya, por ejemplo, D y E son alternos internos. Ya saben que van a medir lo mismo, ¿verdad? Para que así vayan calculando ustedes. Para que vayan organizando sus ideas, cómo lo van a hacer. Por ejemplo, pueden decir el ángulo A y el ángulo D son opuestos por el vértice. Y ahí ustedes van sacando, después de organizar sus ideas, van sacando conclusiones para poder encontrar las medidas. ¿Entendieron la idea que les quise decir ahorita? Para sacar conclusiones, de ir después ubicando las medidas. Ok, vamos a hacer uno más. Miren acá también otros ángulos que dice acá que están cruzados por una recta. Vamos a ver esta acá y luego esta aquí. Este ángulo este me dan el inciso B como ejemplo, ¿verdad? Este ángulo, por ejemplo, mide 30. Este ángulo de abajo mide 40. Y me piden que encuentre la medida de este ángulo de aquí que le llaman X. Ya de por sí las rectas son paralelas, ¿verdad? Esta y esta son paralelas, las dos. Por lo tanto, cuando son paralelas, podemos utilizar todo lo que ustedes miraron ya, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos externos. Todo eso lo podemos emplear. Entonces me dicen que encuentro la medida del ángulo X. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, esta recta no es una recta transversal. Y esta recta tampoco es otra recta transversal. Son dos rectas completamente diferentes las que cruzan esa recta paralela.
¿Cómo podemos determinarlo? Pues vamos a ayudarnos de lo que en matemáticas se llama construcciones, ¿verdad? Nosotros vamos a trazar una recta que es paralela a las dos y que va a pasar exactamente por este puntito que está acá, por el vértice. Entonces vamos a trazar una recta que sea paralela, miren. Esa recta es paralela a las otras dos porque tiene la misma distancia. La misma distancia. No se van a cruzar. Entonces, al tener esa recta paralela, resulta que esta recta y esta ya es una recta transversal, ¿verdad? Acá. Y esta también es otra recta transversal ya. Diferentes. Ahora veamos acá. Vamos a nombrar los ángulos que se forman con esta recta. Tenemos el ángulo... bueno, vamos a hacer una forma más sencilla. Pregunto, ¿qué tipo de ángulo es este con respecto a la mitad de este? Ángulo recto, profe. ¿Qué tipo de ángulos son estos dos? Estamos hablando del ángulo porque solo sería la mitad de este pedazo de acá, ¿verdad? Únicamente de este. ¿Qué tipo de ángulos son este y este que se forma acá? ¿Y qué pasa cuando los ángulos son alternos internos? Tienen la misma medida. Tienen la misma medida. Si este mide 40, este pedacito de acá va a medir 40 también. Ahora, tenemos este otro ángulo, el de arriba, que mide 30. Y tenemos este otro de acá que también se forman en alternos internos, ¿verdad? Este y este serían alternos internos. ¿Cuánto mediría este pedacito de aquí, de ángulo? 30 también. 30 grados. 30 también. Ahora, ¿cuánto mediría el ángulo X entonces? El ángulo X es todo, ¿verdad? Sería la suma del 30 más el 40. El ángulo X sería igual a 40 grados más 30 grados, porque sería la unión de los dos. Igual a 70 grados, profesor. 70 grados. 70 grados. 70 grados y esa es nuestra respuesta. Encontramos lo que nos pedían ahí. Sí, profesor. Sencillo, ¿verdad? Solo hay que utilizar... Ojalá así sean los ejercicios. Sí, profesor, hay que prestar atención. Sí, profe, fácil. Así es. Solo hay que prestar atención. Sí, profe, más que todo que es sencillo que usted explica, qué gran profesora, qué tal profesora, otro nivel. Admirable. Óigalo. Ay, Dios mío, estos hipotes. No es que quieren 100, ¿verdad? Tenga cuidado, profe, tenga cuidado. Sí, yo creo que es que quieren 100 estos hipotes, ya los miro. Permítanme un poquito, chicos, que les voy a escribir a los que me hagan una esperita que me están preguntando. No se preocupe, profe. Dele, profe, póngalo en su lugar, eso del más que curso, pero póngalo en un lugar. Me dan dos rectas que son paralelas y me dan dos rectas que las cruzan. Ojo acá, que aquí son dos transversales, ¿verdad? No es una. Está esta transversal y me dan la otra transversal también. Esta de acá. Y me dan medidas para esos ángulos. Por ejemplo, me dicen que este ángulo de acá mide 60 grados. Que este ángulo de aquí mide 40 grados. Este ángulo lo llaman B. Este ángulo lo llaman X. Este lo llaman A. ¿Ok? La recta se llama M. Esta recta se llama S. Esta recta se llama R. Y esta recta aquí me dicen que se llama N. El asunto es que me piden que encuentre la medida del ángulo A, el ángulo B y el ángulo X, ¿verdad? Esas son las tres medidas que tengo que encontrar. A, B y X. Entonces veamos. Como ahí no tenemos una recta transversal, sino que tenemos dos, vamos a concentrarnos primero en esta recta de aquí.
esta recta que está aquí. Vamos a ver, pregunto. No miren esta recta aquí, vamos a olvidarnos que esta recta por el momento existe, ¿verdad? Solo vamos a concentrarnos en la primera recta, en esta de acá. Pregunto, este ángulo de 60, ¿con qué ángulo sería igual? Con el B. Con el B. ¿Por qué sería igual con el B? ¿Qué tipo de ángulos son? Interno. No se llaman internos. No, con el B no se llaman internos. ¿Cómo se llaman? Interno. Se llaman correspondientes. ¿verdad? Correspondiente, profe. Se llaman Yo sabía, correspondientes porque este ángulo también mide 60 grados. También mide 60 grados. Muy bien. Vamos a ver si ya con esa medida yo puedo encontrar, vamos a ver si ya con esta medida yo puedo encontrar la otra recta, ¿verdad? Entonces voy a dibujar la otra, voy a concentrarme en la otra. La que voy a dibujar, ya sabemos que este mide 40 grados. Hoy es miércoles, hoy es martes. Miércoles. Hoy es miércoles. Ay, ve, tengo el micrófono prendido, disculpe, profe. Ok, no hay problema. Pregunto. Estamos concentrándonos ahora en esta recta de aquí. Ya la otra, olvídense de todo esto de acá, sino que estamos en esta de 40. Pregunto, ¿este ángulo de 40 con cuál ángulo sería igual? Con A. Ángulo A, muy bien. Este ángulo mediría 40 grados. ¿Por qué mediría 40 grados? Porque miden lo mismo. Porque son alternos internos, correcto, porque son alternos internos. Muy bien, ya tengo varias medidas. Ya tengo esta medida y esta medida. Necesito encontrar la medida de X. Entonces voy a hacer el mismo recurso. Dame un momento. Estoy en clase. Trazo esta recta y ahora veo bien. Este ángulo de aquí, este pedacito de aquí, ¿cuánto mediría? ¿Cuánto mediría este ángulo al centro? 60. Este de acá. 40, ¿por qué? Porque es el ángulo igual que el otro, profe. Sí, es alterno interno, ¿verdad? Mediría 40. Ahora bien, pregunto, ¿cuánto mediría este otro pedacito que nos falta del ángulo X, este de acá? 60, profe. Profe, disculpe que estoy mezclando. No se preocupen. ¿Cuánto mediría esto de acá? 60, profe. 60 porque también es alterno interno con este. Y si este mide 60, el otro también mide 60, ¿verdad? Entonces mide 60 grados. Y ahí ya podemos determinar la medida del ángulo X. ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide el ángulo X? 100 grados. 100 grados. Aquí me diría 40 grados más 60 grados. Y este es Equivalente igual a 100 grados, profe. 100 grados, correcto. Es equivalente a 100 ¿Cuánto mide grados. el ángulo A? ¿Cuánto mide el ángulo A? 40 grados, profe. 40 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo B? 60, profe. 60 grados. Bueno, ahí tenemos ya todas las medidas que nos pedían en ese ejercicio. El ángulo B, el ángulo A y el ángulo X. Jóvenes, ¿preguntas o dudas? No, profe, usted explica. No quiera, Dios, profe. Usted estudió en Harvard, ¿verdad? Óiganlo. Eje 100. Ah, buena, profe, ya entendí. Muy bien, entonces voy a dejar como tarea. ¿Cree que le regale puntos, profe? Sí, yo creo que sí. Voy a dar como tarea la página número 15. Esa es la tarea que va a quedar para hoy, página 15. Entendido, profesora. Entendido, Para profe. hoy, profe. Mereno, cualquier duda ya saben, ahí voy a estar por el WhatsApp.
¿Para Página cuándo? Para ahora, profe. ¿Para cuándo, profe? Muchas Para gracias. no, para hoy no, que voy a dejar hoy para, Profe, la escuchen. orden. Hola, papi, la orden. escuche, voy a dejar esa tarea de hoy para el viernes. Para el viernes. La de hoy es para el viernes, correcto, la de hoy es para el viernes. Desde hoy va a estar abierta, ¿verdad? Los que la quieran subir, desde hoy va a estar abierta. Ok, profe, entendido. Sácame fresco, papi, que voy a que estudiar de hacer. Para el día de hoy, Este man no quiere sacar fresco. para el día de hoy, vamos a tener, los que hacen falta que suban la guía número 2 y la guía número... Payaso, loco. Los que hacen falta que suban la guía número 1 y la guía número 2 la pueden subir el día de hoy. Van a tener hasta las 12 de la noche para poderla subir nuevamente. Profe, usted le Si preguntó a alguien- este niño si está tomando fresco, profe, porque aquí está enseñando el fresco, yo no sé. Jóvenes, por favor, que estoy en clase. Después me comentan esas cosas. No me interrumpa que estoy dando las instrucciones. Van a tener para el día de hoy a las 12 la subida de la guía número 1 y la subida de la guía número 2. Los que se equivocaron en mandar la guía me pueden decir ahorita a partir de las 8 de la noche y yo les voy a borrar los intentos que hicieron, ¿verdad? Voy a borrar los intentos y pueden subirla nuevamente. La guía número 3 quedó destinada para el día viernes y ese día se cierra. Creo que la otra semana, yo les voy a avisar, pero creo que la otra semana vamos a una prueba. Voy a revisar bien ¿cómo es que se llama? Voy a revisar bien la rúbrica que tengo y si tenemos prueba, entonces les va a tocar estudiar hasta el tema que vimos esta semana. ¿Comprendieron? Sí. Entendido, profe. Sí, profe. Cuídense mucho, pasen feliz tarde. Me voy porque voy Igual, por profe.